Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, bienvenido. Ojalá hayas podido descansar un poco, aunque leíamos sus columnas, quiere decir que seguías en la chamba, pero hayas podido descansar un poco y ver las maravillas del mundo que nos lo estamos acabando. Sí, así es, Jorge. Jorge, muchas gracias. Sí, interesante lo que uno ve y lo que puede observar en diferentes partes del mundo, pero bueno, en México calientito todo el asunto y no solamente en la cuestión del termómetro físico, sino en lo político. ¿Cómo ves, Jorge Meléndez, que ha llegado a gobernación Luisa María Alcalde? Joven, 35 años de edad, secretaria del Trabajo. No sé cuáles sean los pros y los contras, las partes oscuras y las partes claras de su gestión como secretaria del Trabajo, pero llega a un cargo de primer nivel como es la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge? Pues a mí me sorprendió, porque ya ves que dijeron que se quedaba encargado del despacho el señor Encinas, que tiene pues mucho trabajo en la subsecretaría a su cargo y muchos asuntos enredados y sin resolver. Pero pues es una, para mí, grata sorpresa que llegue esta muchacha. Yo no la conozco, nunca he platicado con ella, pero sí lo he hecho con su padre Arturo Alcalde, que fue y sigue siendo nuestro abogado en Radio Educación y en muchos otros sindicatos, y que ha sido para mí, aunque lo han atacado terriblemente por ahí, para mí es un hombre honesto, que ha hecho su trabajo simplemente, ha defendido a los trabajadores y demás. Ahora, Jorge, acusado en todo ese, pues toda esa serie de maledicencias o de comentarios que se hacen, sobre todo en las redes sociales, diciendo que en realidad sería el propio Arturo Alcalde, con sus intereses como abogado, el que regía el desempeño de la Secretaría del Trabajo. Pues eso decían, pero yo no creo que a él le interese regir la Secretaría del Trabajo. Él es un hombre muy reconocido en el ambiente. Yo lo he recomendado con varios sindicatos. En todas las ocasiones ha dado buenos resultados, ha dado la cara, no se esconde detrás de su hija. Y ella, la muchacha, por ejemplo, en un caso que todavía no se resuelve y el presidente de la República dijo que ya se tenía que resolver, el de Notimex, Luisa María Alcalde jugó un papel fundamental porque hizo el recuento, dijo ganaron los del sindicato de Notimex, encabezados por Adriana Urrea, trataron de tumbar eso por 20 lados, siempre fue a las instancias adecuadas y siempre ganó el sindicato, hasta que hace un poco tiempo el señor López Obrador dice, bueno, pues si ya están las mañaneras, vamos a desaparecer Notimex. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro. Una cosa son las mañaneras y otra cosa es Notimex, pero bueno, como no le encontró, como se llamaba antes, la cuadratura del círculo, dice, vamos a desaparecer Notimex. Claro. Pero es el tiempo que no pasa nada. Claro. Se quedó en un dicho. Yo creo que esta chava tiene sus prendas, tiene su trayectoria, ha hecho su esfuerzo, aparte de su papá, de su madre Leticia Bonifaz, y me parece una revelación que a los 35 años tenga esta encomienda que es verdaderamente compleja y seria, sobre todo en estos meses que vienen, por todo el ambiente electoral.
Bien, Jorge, gracias. Bienvenido, Salvador Frausto, que está ya aquí con nosotros. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto verte, igual a Jorge. Muy bien, Salvador, ¿qué opinas de la llegada de Luisa María Alcalde Luján a la Secretaría de Gobernación? La verdad, Salvador, yo no me lo imaginaba. Yo pensaba algún otro tipo de personaje y llega una abogada, 35 años de edad, secretaria del Trabajo. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué perspectivas crees que puede tener? ¿Por qué la habrán puesto ahí, Salvador? Sí, bueno, que por supuesto que fue sorpresivo la llegada de Luisa María Alcalde, eh, porque pues había otros personajes que sonaban para ese puesto y ella pues es muy joven, es lo que se ha destacado en las últimas horas. Sin embargo, pues ya tiene 5 años de experiencia como secretaria del Trabajo, que no ha sido una tarea sencilla hablar con los líderes sindicales, sobre todo con veteranos de la política laboral. Entonces, me parece interesante, habrá que ver, es una prueba de fuego importante para ella eh, y ver la manera en la que se va a mover en este último, la recta final del sexenio de López Obrador y en plena sucesión presidencial. Me llama la atención, tengo buena impresión de su trabajo en la Secretaría del Trabajo, de ser una funcionaria con dotes de negociación, de diálogo, y bueno, pero pues no es lo mismo la Secretaría del Trabajo que la Secretaría de Gobernación. Pues yo creo que habrá que seguirla con mucha atención, no encuentro, digamos, a bote pronto, una razón muy específica por la cual sea ella y no algún otro, sino pues el presidente le habrá visto cualidades de diálogo y de conversación con sectores políticos importantes, Julio. Ujú. Salvador, si tuviéramos que tomar como referencia las dos titularidades de la Secretaría de Gobernación que ha habido en esta administración, una con Olga Sánchez Cordero, desde mi punto de vista, muy recortada en sus verdaderas posibilidades, convertida en una Secretaría de Gobernación muy acotada. ¿Con cuál identificarías las posibilidades de la secretaria de Gobernación venidera, alcalde Luján? Con esa figura, con ese estilo casi decorativo de la señora Olga Sánchez Cordero, o el de un entendimiento claro y operación directa de hermandad, decían, de Adán Augusto López Hernández con el presidente López Obrador. ¿A cuál Eh, estilo llegará a parecerse más? yo la veo más cercana al estilo de Adán Augusto. Va a ser difícil, ¿no? Porque además prevalece mucho machismo en la política mexicana. Imaginemos a la nueva secretaria Luisa María Alcalde hablando con los gobernadores, por ejemplo, con los secretarios de Estado. Eh, va a ser difícil, pero ya lo hizo en la Secretaría del Trabajo, hablar con veteranos de la política sindical mexicana, y veo a Luisa María en ese estilo de Adán Augusto, de negociación, de conversación, de diálogo, y muy probablemente eh, con ese estilo también que al presidente López Obrador le gusta que le hagan casos, ¿no? Que sigan sus dictados, sus instrucciones, y Adán Augusto pues siguió ese camino, y pues Olga Sánchez Cordero me parece que desde el principio es una funcionaria con otras características, pues no cumplió esa función de negociación con los sectores importantes de la política mexicana. Ujú. Bien, Salvador. Jorge Meléndez, dentro de lo que puede venir con este nombramiento de Luisa María Alcalde, ¿crees que es un mensaje político también el decir una mujer al segundo cargo de poder dentro del aparato federal, es decir, una mujer a la Secretaría de Gobernación, por un lado, y dijo también hoy el presidente López Obrador que era un relevo generacional y siempre se ha entendido a Claudia Sheinbaum también en ese esquema del relevo generacional? ¿Crees que son mensajes en este momento, Jorge? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, y quisiera decir nada más que a Luisa María le tocó negociar los salarios mínimos que no subían hace 50 años y dejó el salario mínimo en 534.7 pesos. Entonces, creo que ella supo, dice el observador, solamente hubo una ocasión, porque ha subido 4 veces, en la que tuvo alguna dificultad, pero la resolvió. Yo creo que obviamente es un relevo generacional, pero fíjate que Adán Augusto, aunque ya se ve más veterano y demás, pues no está tan grande de edad. Pero lo que yo sí creo es que el presidente sigue jugando cartas con las mujeres. Las jugó desde el principio al hacer un gabinete paritario entre hombres y mujeres, las ha jugado en una serie de cuestiones, por ejemplo, del petróleo con Rocío Nale, las ha jugado con Rosa Isela Rodríguez al ponerla a frente de la Secretaría de Seguridad, que tiene que tratar con militares. Y yo le pregunté una vez a uno de los militares que trabajaba con ella, que tuve posibilidad, oiga, y esta señora, pues que no se la vacila, no se... Dice, no, usted la ve ahí muy suavecita. Y yo la conozco hace años igual que tú y Salvador. Y sí, es una gente muy amable, muy gentil, muy cordial. Pero cuando ella toma una determinación, la impone y hace que su grupo que ella maneja actúe de esa manera. No le tiembla la mano para tomar determinaciones cuando ha estado en todos los momentos y ahora en la Secretaría de Seguridad. Por eso yo creo que Luisa María Alcalde, pues va a ser una, como decía Salvador, coincido con él, va a tener una actitud más cercana a la de Adán Augusto. Ya vimos lo que hizo Adán Augusto con Germán Larrea, el que ahora trae una bronquísima por el Temec y ya no sabe dónde meterse porque hizo barbaridad y media antes y nadie lo paraba. Y ya lo paró Adán Augusto con el ferrocarril del sureste y ahora la señora Tai en Estados Unidos con la serie de huelgas que tiene pendientes. Yo creo que Luisa María Alcalde va a tener una mano también de negociación, pero si es necesario, bastante dura, bastante firme, bastante poderosa para resolver algunos problemas. Bien, Jorge Meléndez, gracias. Salvador Frausto, pues hoy arrancan formalmente, y resulta a veces muy complicado decirlo porque hay quienes nos recriminan y dicen, no es que estén iniciando las giras de los aspirantes o los y la aspirante, sino que esto lleva ya un largo tiempo, es simplemente hoy la formalización de una fase que incluye una gira y que va a desembocar en las famosas encuestas. ¿Cómo ves el arranque de esta fase final del proceso del corcholataje, Salvador? Sí, pues arrancó las giras estas, tendrán más o menos 2 meses para tratar de mover las preferencias electorales, revisando, por ejemplo, las encuestas que se han hecho. Es difícil en 2 meses mover la aguja, es decir, me parece que pues van a hacer sus últimos esfuerzos, sobre todo Marcelo Ebrard se jugará el resto de sus posibilidades porque lo está, digamos, posicionado en segundo sitio, y Claudia Sheinbaum pues está, yo creo que esperando que no se muevan las circunstancias. Ella tiene que hacer lo suyo, moverse también, por supuesto,
no perder puntos, pero el gran retador pues era Marcelo Ebrard. Me parece que la jugada del el resto de las corcholatas también es interesante en la medida de que Adán Augusto me parece que va a tratar de acumular, a crecer su capital político para ponerlo probablemente al servicio de alguna de las dos corcholatas punteras hacia el final de estas giras o campañas. Y en el caso de Ricardo Monreal, pues me parece que tendrá que valorar si va a seguir en ese camino o se va a mover a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde me parece más natural que tuviera posibilidades de tener alguna competencia fuerte. Ahí me parece que en la Ciudad de México la discusión va a estar entre Clara Brugada y probablemente Ricardo Monreal, acaso Mario Delgado se ha mencionado, pero también llama la atención que ya movieron a Rosa Isela, a otros Sí. aspirantes, incluso a ¿A García, Martí? a Martí, a Harfuch, los tienen como fuera de la jugada y eso me huele, me late a que el asunto va a ser entre Clara Brugada y Ricardo Monreal por la Ciudad de México. Bien, Salvador. Jorge, pues esta gira, esta profusión de espectaculares, de pintas, de movilizaciones. Hoy ha estado ya Adán Augusto en la Universidad de Guadalajara. Le ha rendido un homenaje al exrector fallecido por suicidio, Raúl Padilla, de un historial con muchos claroscuros, y bueno, le ha rendido homenaje, ya ha estado auspiciado, recibido ahí por la UDG. eh, Claudia Sheinbaum en Oaxaca, auspiciada por Salvador Jara, que abiertamente ese gobernador está con la propia Claudia. ¿Cómo vas viendo esto y crees que se transgreden algunos, la legalidad o digamos, cómo ves todo estos recursos destinados a una promoción que oficialmente se dice que no es la candidatura, pero en el fondo todos sabemos que así es? ¿Qué opinas, Jorge? Tu micrófono, tu micrófono. Ay, hijo. A ver, espérame. Ahora Ya, sí. ahí está, Jorge. Sí, es que me lo apagaron, creo que desde allá, pero no importa. Yo creo que el que está jugando verdaderamente fuerte es Marcelo Ebrard. Primero, eso del piso parejo que trajo una bronca entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, que después ya se abrazaron. Segundo, empezó diciendo que va a meter a su mujer, que porque algunos dicen que las mujeres tienen que estar. Tercero, ahora pues le promete una secretaría casi de la presidencia que había antes, hace muchos años. Yo recuerdo con Díaz Ordaz, que había una secretaría de la presidencia, al hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy, que algunos dicen que es un individuo pues, que maneja algunas cosas ahí dentro del gobierno ocultamente. Esas tres cuestiones, pues yo creo que vemos a un Marcelo Ebrard que está tratando de ir por todo a como dé lugar. Segundo lugar, bueno, Claudia Sheinbaum hace 2 actos en pleno temporada calurosa tremendas. Uno, el informe, y después la clase de boxeo con Julio César Chávez. Es decir, ahí había decenas de miles de personas en una situación en donde el calor y el golpe de calor y demás ya ha matado a varias personas y no es conveniente hacer eso. Tercer lugar, yo creo que la jugada de Dan Augusto fue muy pensada porque se va donde el movimiento ciudadano tiene importancia. Y sin embargo, un financiero de allá se dice que es el que le
anda proporcionando dinero y va y hace esta jugada de meterse a la UDG y estar en el reino del señor Alfaro. Entonces, es muy audaz Adán Augusto y quizás diga, bueno, pues yo también puedo dar una sorpresa. Y obviamente en la Ciudad de México coincido con Salvador, creo que ahí la jugada va a ser Clara Brugada si no sale una sorpresa como lo está haciendo en estos momentos el señor López Obrador con Luisa María Alcalde y el señor Ricardo Monreal. Y por eso yo creo que el señor Ricardo Monreal anda tratando de recibir bendiciones aquí y allá y sale con el Santo Niño de Atocha y luego se va a una iglesia y que lo bendigan, todo eso, pero inicia su campaña en la delegación Cuauhtémoc, en donde él tiene fuerza e importancia. Y ha dicho que visitará el país, pero que se concentrará también en estar en la Ciudad de México el mayor tiempo posible. Y bueno, el señor Velasco, a lo mejor por ahí aparece de una vez que otra, y Gerardo Fernández Noroña hará, creo que una campaña como nos sea acostumbrados, pero pues no lo veo yo de ninguna manera que pueda llegar a la grande. Bien, Jorge, gracias. Salvador, ¿qué revisión nos puedes compartir respecto a los puntos de lo que están haciendo estos aspirantes a la presidencia por parte de Morena? Están los detalles que ya hemos hablado, Dan Augusto en la UDG, Sheinbaum en Oaxaca con Salomón Jara, el gobernador, este ofrecimiento tan peculiar de Ebrard para una secretaría a un hijo de López Obrador. En fin, ¿qué revisión nos haría, Salvador? Sí, bueno, pues coincido con Jorge en el sentido de que la campaña interesante a seguir por lo pronto, la que tiene mayores reflectores, es la de Marcelo Ebrard. Es polémico esta secretaría, esta propuesta de generar una secretaría de la Cuarta Transformación, que se la ofrecería a Andrés Manuel, al llamado Andy López Beltrán, y pues habrá que seguir con mucha atención los movimientos de las corcholatas. Que Oye, pues, Salvador, disculpa que te interrumpa. Ese ofrecimiento a un hijo del presidente López Obrador para una secretaría de continuidad de la Cuarta Transformación es un guiño tratando de ganar la voluntad del presidente de la República. yo creo que sí, me llamó mucho la atención el discurso de Marcelo, muy esforzado por el tema de la continuidad, que es la crítica que algunos le hacen a Marcelo, que él generaría una situación de continuidad con cambio, ¿no? Aquella idea que ha repetido el propio López Obrador, continuidad con cambio, que tiene ciertas evocaciones de aquel libro de Manuel Camacho Solís de Cambio sin Sí. ruptura, y el fantasma que pesa sobre Marcelo Ebrard de que le pueda pasar lo que a Manuel Camacho Solís, que se quedó cerquita de ser el elegido por Carlos Salinas de Gortari como aspirante presidencial, y en el caso de Manuel Camacho, que correría, todos los análisis indicarían que él correría un poco hacia el centro, al movimiento obradorista, lo vemos muy esforzado en decir, yo voy a generar continuidad, yo ya me dejó alguna vez, fue el sucesor de López Obrador la Ciudad de México, y esta propuesta de incluir al hijo de López Obrador, pues es un guiño muy importante para tratar de convencer pues, quizá al presidente, pero también a los electores, que finalmente las personas a las que les toque ser encuestadas van a tener una decisión muy importante entre sus manos, porque es muy probable que el que gane la encuesta en un par de meses, pues es quien arranca con posibilidades de ser el próximo o la próxima presidenta de la República. Entonces, la discusión sobre quién es
la mejor opción para continuar la cuarta transformación es el tema del momento. Yo creo que el sentimiento, el ánimo de los apoyadores de López Obrador es continuidad más que algún tipo de ajustes, que la oposición quisiera algún tipo de ajustes, ¿no? Se sentirían más cómodos con unas con ciertas posiciones más moderadas, pero me parece que el sentimiento del obradorismo es continuidad, incluso radicalización de los cambios al estilo López Obrador. Por eso me parece que lleva ventaja eh, Claudia. Bien, Salvador. Bueno, como siempre, se nos va el tiempo de volada. Jorge Meléndez, no, porque además, invito a quienes nos están viendo para que luego de esta mesa, Adriana Buentello nos va a tener información acerca de los temas que están caminando en estos momentos y que son muy interesantes. En un meeting de Claudia Sheinbaum, ella dice que el punto no es continuidad con cambio, sino continuidad con sello propio. Tendremos esos y otros segmentos informativos luego de esta mesa. Nos quedan pocos minutitos, Jorge Meléndez. Cierro preguntándole tanto a ti como a Salvador Frausto si creen que lo que hoy se ve de este arranque de las giras de los aspirantes induce a pensar que al final habrá entendimiento o estamos en presencia de algo que sugiere rupturas. Jorge. Yo creo que va a tener que haber entendimiento porque el señor López Obrador no va, aunque vaya a terminar su periodo, no va a dejar de influir porque ha logrado, hoy en El Economista dice, sigue subiendo López Obrador, ellos que lo iban bajando, ahora ya lo ponen 60% más arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nadie le está disputando su posición de líder. Y alguno puede decir correctamente a la señora Claudia Sheinbaum, bueno, yo le voy a dar mi sello personal. Todo mundo que llega a cualquier lugar, a un medio de comunicación y demás, pues le da su sello personal. No puede seguir que todo siga en la misma vía. Hay que hacer algunas curvas o lo que sea. Entonces yo creo que tiene razón en decir que le va a dar su sello personal. Y yo por eso decía que es una jugada en la elección muy aventada de Marcelo Ebrard de decir, no, pues yo le voy a hacer una secretaría de la Cuarta Transformación a Andrés López Beltrán. Entonces, pero como termine esto, yo no creo, por un lado, que nadie se salga y por otro lado, que haya una ruptura. Yo creo que se van a tener que dar porque la influencia de López Obrador es muy grande y la oposición pues sigue haciendo y deshaciendo y buscando y no sé qué, y que debemos de empadronar a los muchachos de 18 a 39 años porque ellos no votan y ellos están en contra de López Obrador. Bueno, pueden plantear todo lo que quieren. El hecho es que la oposición no solamente está súper desacreditada, sino que está más que hechas bolas. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, para cerrar esta mesa, tu opinión respecto a si lo que estamos viendo puede terminar en rupturas o si finalmente todo se acomodará para que haya unidad en la postulación morenista para 2024. Salvador. En primer lugar, yo creo que hay competencia real, es decir, sí hay una competencia, sí van a contar la opinión de los encuestados. Es muy difícil, sería suicida para Morena y para el movimiento obradorista truquear las encuestas, es decir, va una encuesta y 4 encuestas espejo. Entonces, me parece que hay competencia real y eso se demostró también con la semana de ventaja que le dieron a Marcelo Ebrard, que era el que más se quejaba de que no había
piso parejo. Me parece que efectivamente la favorita del presidente es Claudia, pero hay competencia y tiene posibilidades, sobre todo Marcelo, de apretar el paso, correr y probablemente ser muy competitivo en la encuesta final. Eso me parece por un lado. Y por otro lado, yo coincido con Fernández Noroña. El corcholata que se salga, ya lo chupó la bruja, políticamente, porque el movimiento obradorista está más bravo que nunca en el sentido de castigar al que no cumpla el acuerdo. Ya vemos el caso de Monreal, le ha costado trabajo la rebeldía que llegó a tener en algún momento, y ahora que se ha disciplinado, pues ya hemos visto que se lleva rechiflas en algunos lugares, aunque corrigió el rumbo y me parece que está teniendo cierta aceptación en los sectores obradoristas, pero el castigo del obradorismo a mí me parece muy interesante analizar que es un movimiento sólido, fuerte y que quiere continuidad y radicalización de la continuidad. Bien, Salvador, pues muchas gracias. Jorge Meléndez, gracias. Salvador Frausto, gracias por este lunes 19 de junio. Jorge, gracias. Y a la audiencia, y a ustedes dos. Gracias, abrazos. Salvador, gracias. Hasta pronto.